Bien, primero tenemos ahí nuestro objetivo de estudio o nuestro objetivo de clase. Y sobre todo, aquí es importante conocer, ¿sí?, cómo se encuentra estructurada la materia, qué elementos la conforman y además cuáles son las teorías atómicas previstas que estudian obviamente a la estructura de la materia. Entonces ahí está algo relacionado a lo que nos indica en sí nuestro objetivo de clase. Y como les comentaba, vamos a analizar, déjenme cambiar, vamos a ir analizando cómo se encuentra estructurada la materia. Recordemos, estudiantes, que en sí e incluso el ser humano está conformado por materia. Todo lo que nos rodea es materia, ¿sí? Todo lo que se encuentra en nuestro medio ambiente es materia. Lo que está fuera del universo es, perdón, fuera de la Tierra es materia. ¿Ok? Entonces hay que analizar correctamente cómo se encuentra estructurada la materia. Ahora, es obvio que así como les comentaba en biología, que la unidad básica de los seres vivos es la célula, en cambio, aquí, la unidad básica de la materia es el átomo. ¿Sí? Entonces, a partir de eso hay que comprender que la materia está conformada por átomos y los átomos se encuentran en nuestro medio. ¿Sí? No lo vemos, pero sin embargo están presentes en nuestro medio. ¿Ok? Entonces, la unidad fundamental de la materia es el átomo o los átomos. Pero, para poder comprender también esto, debemos aquí indicar que desde tiempos inmemoriales, desde hace mucho tiempo atrás, se ha venido estudiando el átomo de muchas formas, ¿sí? Incluso formas que quizás no entendemos hasta la actualidad. Pero sin embargo, existieron filósofos, aquí hago hincapié al tema de los filósofos, porque no se los consideraba como directamente, hoy se lo puede decir, químicos o científicos. Un filósofo era alguien que lo sabía todo y un poco. ¿Sí? Entonces, estos filósofos, desde el inicio, indagaban de todo lo que se encontraba en su medio. Querían saberlo todo. Y supuestamente sabían todo. Ahora, aquí hago hincapié en un gran filósofo llamado Demócrito. ¿Sí? Este personaje, que más o menos apareció en el siglo V antes de Cristo, ¿sí?, él analizó de una forma muy peculiar lo que respecta a la materia. Él decía que la materia está formada por partículas, ¿sí? Está formada por partículas, decía él, ¿sí? Partículas muy, pero muy pequeñas, e incluso casi imaginables, decía él, decía Demócrito, ¿sí? Y además, que estas partículas, que obviamente luego le dio el nombre de átomos, estos átomos están formados por 4 elementos. ¿Y cuáles eran esos elementos? Fuego, tierra, agua y aire. ¿Sí? Claro, pues que en ese entonces muchos filósofos, lo que ellos decían, ¿sí?, para los demás era ley. Es decir, era lo que en sí estaba sucediendo o lo que podía pasar o lo que podía acontecer. Ahora, poco a poco, con el pasar del tiempo, fueron apareciendo nuevos personajes donde estudiaron también el átomo, ¿sí? Y se pudo indicar que lo que decía Demócrito no era tan cierto, ¿sí? Porque no se apoyaba en una parte experimental. Si no había algo que llegase a indicar que el átomo, ¿sí?, era parte de las partículas y era parte de la materia. Y que los átomos están formados por 4 elementos que son fuego, tierra, agua y aire. ¿Sí? No había nada que lo indicaba. Entonces, si no hay experimentación, no hay validez científica. Y por eso, lo que indicaba Demócrito fue hecho hacia un costado y no siguió con el tema de que los elementos que formaban los átomos era fuego, la tierra, el aire y el agua.
¿sí? Eso podemos aquí indicar sobre Demócrito. Ahora, vamos ahora a analizar, ya luego de este pequeño, esta pequeña hincapié, aparecieron modelos atómicos, ¿sí? Que los científicos, conforme a la época, fueron obviamente influyendo más hacia lo que en sí era el átomo y por qué estaba formado por otros elementos o elementos más pequeños, etcétera. Pero lo que sí hay que comprender, chicos, que los átomos o el átomo no lo podemos ver a simple vista, ¿sí? Sabemos que está presente en nuestro medio interior, pero no lo podemos observar, no lo podemos ver a simple vista. Y sabemos que también los átomos están formados por otros elementos mucho más imprescindibles o más pequeños que ellos, ¿sí? Bien, vamos entonces a analizar algunas teorías atómicas que dieron obviamente pauta a lo que en sí es el átomo hasta la actualidad. Y aquí está la primera teoría, la teoría atómica de Dalton, ¿sí? Dalton fue un personaje, pues que en este caso postuló en 1808 lo siguiente. Obviamente, al igual que Demócrito, él decía que la materia está formada por átomos indivisibles, que no se podía ver a simple vista. Además, también decía que los átomos, ¿sí? En sí eran los elementos que estaban formados por masa y también tenían propiedades químicas. ¿Ok? Además, ¿qué indicaba también Dalton? Que los átomos, ¿sí? De un elemento son iguales en su masa y propiedades químicas. Y finalmente, también indicaba Dalton que los compuestos químicos están formados por la combinación de átomos de dos o más elementos diferentes. ¿Sí? Pero, aquí viene el pero, ¿por qué no fue suficiente lo que indicaba Dalton en sus postulados? Primero que nada, los elementos químicos, que ya en la próxima sesión vamos a analizar, los elementos químicos son muy variados y no son iguales en masa, porque su masa puede cambiar. Es como decir el ser humano, ¿sí? El ser humano es único, ¿sí? Es único, entonces puede variar en tamaño, es decir, en estatura, en peso, ¿sí? Así igual son los elementos químicos, van a variar en masa y también en propiedades. Entonces, esto de aquí fue lo que da para que fue en sí la pauta para que fuera desechada los postulados que indicaba Dalton, ¿sí? Respecto a que los átomos de un elemento eran iguales en masa y en propiedades. Fue algo negado, pues no es así. Los átomos son diferentes, ¿sí? Y no tienen el mismo tipo de masa ni mismas propiedades químicas. ¿Ok? Eso, chicos. Quiero saber si por aquí ya hay preguntas, por favor, para ir analizando el tema que estamos acá ahora mismo viendo. ¿No hay preguntas? No sé si está por aquí. Arturo, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches. Ok, Rafael Mina. Dígame, profe, aquí estoy. Ok, Rafael. Aquí Eh, estoy en clase, no se preocupe. ya estoy viendo por aquí si se me han ido por ahí a merendar algunos, no sé. No, sino que no me muestro la cámara porque estoy un poco agripado. Ya, ok, Rafael. Ya, pero aquí estoy en clase. Oh, profe, yo estoy caminando para mi casa, recién estoy llegando. Ya, ok. Bien, chicos, entonces vamos a continuar, ¿ok? Vamos con el siguiente postulado. Yo la quería. No te escuché, Rafael. Bien, vamos con el siguiente. Déjenme cambiar acá. El siguiente postulado, que es sobre el modelo atómico de Thomson. ¿Sí? Thomson, en cambio, fue un gran científico. ¿Sí? Miren que ya los científicos químicos o bioquímicos, o en sí los que estudiaban física, ¿sí? Ya fueron poco a poco analizando más sobre el tema del átomo. Les dio mucha curiosidad conocer cómo estaba formado en sí el átomo y de qué manera.
Entonces, el modelo atómico de Thomson también es muy particular. Thomson pensaba, cuando estaba haciendo el tema de lo que respecta al átomo, que habían en sí elementos mucho más pequeños que el átomo, ¿sí? Elementos subatómicos, ¿sí? Y se le dio la razón a Thomson, pues sí hay elementos subatómicos, como son los electrones, los neutrones y los protones, ¿sí? Entonces él fue quien descubrió que existe una parte negativa y una parte positiva en el átomo, ¿sí? Él fue quien descubrió que existe una parte positiva y una parte negativa en el átomo. La parte negativa eran los electrones y en cambio la positiva le daba en este caso pues a lo que corresponde a los protones, ¿sí? Electrones, protones. Parte negativa, los electrones, parte positiva, los protones. A partir de esa premisa que indicaba Thomson en su teoría, ¿sí? Él hizo una similitud con con un pastel de pasas, o también como lo conocemos aquí como un pan de Pascua, ¿sí? Y él decía que la parte positiva y la parte negativa va a estar siempre presente en ese pastel de pasas, ¿sí? El famoso Plum Pudding Model, ¿sí? Como lo conocemos como aquí, pues como pan de Pascua, y él, pues, fue quien decía que la parte negativa eran los electrones y la parte positiva eran los protones, ¿sí? Pero le tomó mucho tiempo para poder tener en cuenta este tipo de premisas a él. Pero sin embargo, fue respetado luego por su descubrimiento presente en lo que concierne pues a estos tipos de elementos subatómicos. ¿Por qué subatómicos? Porque forman parte del átomo, ¿sí? Estudiantes, tal vez preguntas, por favor. Estoy presto para poder responder a las mismas. Profe, Ajá. sobre solo las preguntas de ahí, ¿qué son los tres postulados? Ya, es que estamos aquí mismo analizándolo. Esos son los postulados que están Ah, acá. Esos son parte de ¿cuál? los modelos atómicos. ¿Ya? Bien, acá chicos tenemos en cambio otro modelo atómico, el modelo atómico de Rutherford. En cambio, ya este modelo atómico es un poco más, bueno, no reciente porque ya tiene casi 100 años, ¿verdad? Más de 100 años. Entonces, el modelo atómico de Rutherford también fue importante para luego al estudio del átomo. Ya con lo que había indicado tanto Dalton como Thomson anteriormente, ya los siguientes científicos tenían la idea un poco más precisa de cómo estaba formado el átomo, ¿sí? Ellos decían, bueno, el átomo está formado por una parte positiva y una parte negativa, todos decían que se iban eso, ¿sí? Pero ¿cómo es que va a estar presente esa parte negativa y positiva sin tocarse, decían ellos? ¿De qué manera? ¿Cómo se encuentran eso? Decían ellos. Entonces, de ahí partió la idea de que los electrones, que son la parte negativa, ¿sí? Van a estar rodeando al átomo. Es decir, van a estar dándose la vuelta en forma irregular alrededor del núcleo del átomo, ¿sí? Y en cambio, los protones, que son la parte positiva, van a estar más cerca al núcleo del átomo, ¿sí? Entonces hay una parte negativa, una parte positiva. La parte negativa, que son los electrones, van a circular alrededor del núcleo del átomo y en cambio los protones están más cerca al núcleo del átomo, ¿sí? Eso es lo que podemos aquí indicar lo más relevante respecto al modelo atómico que nos indica Rutherford. ¿Ok? Vamos acá a la siguiente imagen. Déjenme cambiar. Miren lo que ustedes chicos ven por ahí. Si ven que
están por ahí alrededor con forma de unas moléculas rodeando pues al núcleo, pues esos ahí son los electrones que se encuentran de forma irregular, indiferentemente, alrededor del núcleo del átomo. ¿Sí? Ahora, también está presente acá otro gran científico llamado Niels Bohr. ¿Sí? Bohr fue también otra persona pues, que se inspiró en cambio, está muy inspirado en los estudios realizados por Rutherford. ¿Sí? Él también decía que, bueno, los electrones se encuentran alrededor o se mueven alrededor del núcleo. ¿Sí? Pero este movimiento que lo hacía alrededor del núcleo del átomo, ¿sí? Eran llamadas órbitas. Entonces, alrededor del núcleo hay órbitas, chicos. Alrededor del núcleo hay órbitas. Órbitas por donde van a moverse o a circular lo que respecta a los electrones de forma indiferente. ¿Sí? Ahora, estos electrones están ubicados en niveles de energía. ¿Sí? No es que están ahí de la nada, no. No es que ya porque se mueven ahí están por algo que los cuida, que no que estén presentes ahí, no. Cada electrón tiene un nivel de energía, tiene también, o presenta en este caso, una órbita, ¿sí? Además, que los niveles más inferiores son los menos energéticos, ¿sí? Y obviamente, los que están más lejos del núcleo son en cambio los más energéticos. ¿Ok? Eso es lo que podemos acá indicar algo de los postulados presentes por Niels Bohr. Ahora, otro aporte también que deja Bohr, ¿sí? Que ha dejado Bohr, es que hay longitudes de ondas entre los electrones, ¿sí? Es decir, que los electrones poseen una energía y se mueven en formas de ondas, en ondas alrededor del núcleo, ¿sí? Por eso usted ve ahí que se mueve, déjenme cambiarle, déjenme cambiar el siguiente. Déjenme cambiar, miren cómo se mueven los electrones alrededor del núcleo del átomo, ¿sí? Pero se mueven, obviamente, dependiendo al nivel de energía y a los orbitales presentes alrededor del núcleo, del átomo, ¿ok? Preguntas, estudiantes. Entonces, es lo que respecta pues al modelo de Bohr, ¿sí? También decía en este caso que existen subniveles de energía. Es decir, como hay niveles, también va a haber subniveles, ¿ok? Donde los electrones pueden moverse en órbitas, ya sean circulares o elípticas, ¿sí? Y en sí, un electrón es una corriente eléctrica presente alrededor del núcleo del átomo. Recuerden que el electrón está cargado negativamente, ¿sí? Pero sin embargo es una corriente eléctrica que está alrededor del núcleo del átomo. ¿Ok? Eso, chicos. Ahora, miren, acá tenemos un ejemplo muy peculiar de los elementos químicos. Aquí yo también indico que cada elemento químico que ya en la próxima sesión vamos a analizar tiene niveles de energía, tiene subniveles de energía, tiene orbitales, ¿sí? Y están obviamente representados de formas diferentes, ¿sí? Ahora, miren por favor acá. Usted aquí, del 1 al 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son los niveles de energía presentes, ¿sí? Niveles de energía presentes que puede presentar un átomo, ¿sí? En este caso puede ser cualquier tipo de átomo, ¿sí? Yo, como les comentaba, ya luego vamos a analizar sobre los elementos químicos, que son pues en sí átomos,
que ellos presentan energía, ¿sí? Presentan niveles de energía, subniveles de energía, ¿sí? Y obviamente pues están de forma precisa descritas, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo, miren, aquí tengo cualquier tipo de elemento químico, ¿no? Entonces, como es un átomo, alrededor va a estar presentes los electrones, luego vienen los protones y también están los neutrones, ¿sí? Obviamente, pues, usted sabe que el neutrón es carga neutra, electrón carga negativa, y lo que concierne, pues, al protón es carga en cambio positiva, ¿sí? Eso, chicos. Hasta aquí, no sé si habrá algún tipo de pregunta correspondiente, estudiantes. ¿No hay preguntas? ¿Cuál dijo? Ahora, también está otro término que es sobre el número másico, que en cambio lo representamos con la letra A, mayúscula, ¿sí? ¿Y qué refiere ese número másico? Corresponde, ¿sí? A la suma de los protones y de los neutrones, es decir, de la carga positiva y de la carga neutra que va a estar presente en un átomo, ¿ok? Entonces, en sí, eso viene a ser la masa presente de el átomo correspondiente, ¿ok? Y también podemos designar al número de neutrones con la letra N mayúscula, que en cambio también corresponde al número másico, ¿sí? Ustedes por aquí, por ejemplo, el hidrógeno tiene número atómico que es Z1, ¿verdad? Número de neutrones, 0. Número másico, 1. ¿Sí ven? Se representa de esta manera al elemento químico. ¿Y cómo lo representamos? X es el símbolo del elemento. A mayúscula corresponde al número másico. Z mayúscula corresponde al número atómico. Y todo eso de aquí usted lo puede encontrar en la tabla periódica, ¿sí? Y también junto con los videos que les he colocado pues, en la plataforma, usted podrá observar de qué trata de forma más relevante. Ahora, según la actividad que les he colocado, usted ya ve por ahí la actividad que les coloqué y por ahí me preguntaron cómo hacer la actividad correspondiente. Aquí le dice, complete la tabla, ¿sí? Aquí están los elementos químicos, ¿sí ve aquí? Flúor, sodio, mercurio, francio, argón. ¿Usted qué va a hacer acá al lado? Va a poner el símbolo del elemento. Acá va a poner ¿qué? Usted va a poner acá al lado el número atómico del elemento, va a poner el número, perdón, el número másico, el número atómico y el número de neutrones que tiene cada uno de estos elementos, ¿sí? Entonces, ya sea a través de la tabla que yo suba a la sesión o a través de su investigación, usted va a completarme esa tabla. Al igual que la pregunta 2, 3 y 4. ¿Sí? Eso pues sería la actividad o la tarea 1 de la sesión número 1. ¿Sí? Entonces, en lo que a ver, María José, dígame. Profesor, buenas noches. Hola. La pregunta 3, que es Ajá. describe la estructura electrónica de un átomo, ¿eso está en el PDF que envió o está en los videos? Porque yo lo estoy buscando en el PDF y no la encontré. A ver, ¿cuál? Pregunta 3. La pregunta 3 me dice María José o pregunta 4. Sí, la pregunta 3. Ya, eso es como investigación. Es como parte de investigación, María Ya, José. investigación. Ok. Ajá. Recuerden que hay cosas que también podemos, como tenemos a nuestra mano, pues no, dispositivos que nos ayudan en sí o que nos facilita poder investigar. Entonces usted puede también, de esta forma, pues investigar en Google sobre ciertos puntos. Por ejemplo, quizás no encuentre todos los postulados de Niels Bohr en el contenido, pero sin embargo, como usted tiene a su mano, en este caso, si usted tiene en su mano, pues Internet, usted puede trabajarlo en ello. ¿Sí? Eso, chicos.
Preguntas